su red social, tienen TikTok. Constantemente están subiendo desde explicaciones de obras del Museo del Prado, nuevas adquisiciones, desde restauraciones, cómo se están llevando, actividades que se están haciendo dentro del museo. Creo que es una forma de acceso a la sociedad en general, ya no únicamente a los jóvenes, sino a gente de cualquier edad que pueda utilizar estas redes sociales. Hablo TikTok como cualquier otra red social, para empezar a conocer un poco diversas obras, no las típicas obras clásicas que todo el mundo podemos tener en la mente, sino también procesos de restauración. Hablan también sobre obras como el artista hizo ciertas pinceladas y demás. Creo que hoy en día lo más accesible para que la sociedad conozca y se adentre dentro de estos códigos artísticos o de esta sensibilidad estética, que para mí están bastante conectados, el mundo virtual es una de las formas más accesibles. También hay que tener en cuenta que el mundo virtual está lleno de información, que al final crea una desinformación. Todo lo que se dice en el mundo virtual, todo lo que encontramos. Hola, buenas tardes. Vamos iniciando este programa de hoy, el número 3, el episodio número 3 del podcast visual sobre las claves del arte. Y en este caso el programa es exactamente sobre el código artístico. El código artístico es un concepto relativamente nuevo, novedoso, pero que existe ya desde hace tiempo como concepto en varias disciplinas, donde podemos estudiar si conocemos o no las claves, los códigos, los elementos propios de un lenguaje determinado, un lenguaje musical, un lenguaje artístico, y a partir de conocer ese lenguaje, pues tenemos un acceso distinto a ese medio, a ese arte. En el programa de hoy, en concreto, esto lo vamos a ilustrar con dos vídeos muy especiales, que son, por una parte, la tertulia Culturarte que grabamos en la FNAC de Valencia, sobre este tema, sobre el código artístico, y que fue muy interesante. Y luego también veremos un vídeo corto de unos 2 minutos y pico, también sobre pues un acercamiento a la obra de arte mediante una serie de cuadros de artistas y esos conceptos básicos de una persona que no es especializada, que no es artista, sino que simplemente pues, disfruta del arte como tiene que ser en la sociedad, ¿no? Pues sin más ya os damos paso a esta tertulia Culturarte. ¿Qué pasa con el código artístico? ¿Qué es el código artístico? ¿No? ¿Qué plantea con ese tema? Bien, el código artístico nació de darme cuenta, hablando con personas de literatura, de lengua, que la palabra código estaba muy extendida en el sentido de que pues se utiliza para conocer, por ejemplo, la poesía, ¿no? La poesía tiene unos códigos que si no conoces, pues muchas veces la poesía no la entiendes, o sea, te quedas igual. Entonces, tienes que conocer cómo se escribe, quién escribe, por qué escribe de esa manera, para entender muchas veces la poesía. Con la pintura pasa exactamente lo mismo. Si tú no conoces a un artista y cómo trabaja ese artista y qué materiales utiliza y en qué se inspira, etcétera, etcétera, es muy difícil que entiendas un poco lo que está pasando ahí. Y con eso, como con todas las artes, es decir, con la literatura, con la música, con el ballet, con la escultura, con todo. Entonces, al darme cuenta de que con el arte en concreto no había nada escrito, no habían muchas iniciativas, no lo sé si habéis investigado por ahí, no hay muchas iniciativas sobre esta reflexión de que en el arte necesitamos de un código artístico para entender las cosas. Ahora profundizaremos en esto. Entonces, bueno, pues con todas esas cuestiones, con todas esas dudas, es como intenté hacer esta tertulia y otras actividades, como he dicho, que creo que habrá que hacer porque es un tema muy amplio
y a la vez es muy necesario. Es decir, este tema surgió porque hablé con galeristas, con coleccionistas, con artistas, y todos ellos me dieron la razón de que era así. Y además yo les decía al final, si la mayor parte o un núcleo importante de las personas de entre 35 y 55 años, con un poder adquisitivo estable, y que esas personas con una carrera universitaria no sepan, cuando van a una exposición, saber algo de una pintura, no saben ni distinguir qué técnica es, por ejemplo, o no saben ni si el artista es importante o no lo es, o sea, etcétera, etcétera. Hay un desconocimiento absoluto de la materia, y no hablo de la pintura, que es lo que más conozco, pero también pasará en otros temas, como la literatura, etcétera. Entonces, hay aquí un equívoco fundamental que está muy extendido y muy popular, y es el equívoco de creerse que ahora el arte no se entiende desde el principio del siglo XX porque se ha hecho abstracto y ya no se entiende, porque para entender hay 4 rayas y 4 colores que como dice mucha gente, eso lo haría a un niño, ¿no? Bien. Entonces ahí está el equívoco fundamental, ¿eh? Es decir, porque los que se creían entender el arte antes de la abstracción, por poner nada más que lo más suave, que fue la abstracción, pues estaban equivocados. Porque si así pasaba que había un arte que a veces era demasiado convencional porque intentaba, digamos, dar gusto a la gente que no entendía, ¿no? Y que entonces, pues bueno, pues ponían muchos pajaritos o muchos patitos. Por ejemplo, la pintura holandesa está llena de patitos, todas partes de los paisajes holandeses del siglo XIX, o de vaquitas en Bélgica, que luego se hicieron toda una serie en la pintura moderna de relecturas de esto, ¿no? Pero claro, es que la gente que compraba un paisaje porque tenía muchos patitos tampoco entendía la pintura, ¿no? Entonces, claro, eso es nada más que una introducción. La poesía ha sido durante 2000 años metro, y a partir de las lenguas occidentales, rima. Si en la música ha sido la armonía tradicional. Si en la escultura, en la pintura ha sido ya lo diré, me has comentado, lo contrario a la abstracción, se va al santo al cielo. La figuración, sí, exactamente. Todo esto sufre un proceso de quiebre a finales del siglo XIX y es imparable y cada vez va a más. Y en la pintura, el impresionismo, pues dices, eso ya no era la figuración tal y como la concebimos en la pintura romántica, aunque igual la pintura romántica tampoco era figurativa en sí mismo, ya se estaba desplazando. En la música tenemos lo mismo. Es un proceso continuo, no hay una obra que digas a partir de aquí esto se rompe. Ya Wagner ya está dando sus pequeños elementos. En la 10ª Sinfonía de Mahler inacabada tenemos el primer clúster de la historia. El primer clúster es que ustedes cogen las notas del piano, del do al si, tanto las blancas como las negras, para entendernos, las aprietan, eso suena, es distorsión absoluta, porque son todas las notas sonando a la vez. Eso lo tenemos en Mahler, en la 10ª Sinfonía. Luego ya la melodía se había quedado corta. Luego en la pintura, pues bueno, eso, lo que comentaba, en la literatura lo mismo. Por citar un ejemplo, Walt Whitman en Estados Unidos, pues, digamos, la escultura y la pintura y tal, ¿no? Que es lo más asequible en general. Pues lo primero que hay que saber es que existen unos niveles de iconicidad. Entonces todos tenemos a Altamira en la cabeza, ¿no? Entonces, nivel de iconicidad quiere decir que cualquiera reconoce enseguida esos no bisontes. Una niña lo descubrió y dijo, papá, hay aquí unos bisontes pintados en la pared. No se le ocurrió decir, hay unos colorines. Nivel máximo, ¿no? Todo el mundo lo reconoce, nivel de iconicidad. Luego, en ese tiempo, en el Paleolítico, en el Levante español, se hacían unas figuras que eran 4 palos, así como el santo ese que sale en la película de Henry Moore, ese muñequito, que eran un poquito así, ¿no? Eso ya a nivel de iconicidad es más bajo, ¿verdad? Entonces, podemos llegar, pero todavía se reconoce que hay figuras humanas y no sé qué, ¿no? Si vamos al cubismo sintético de
de Picasso, podemos decir que el nivel de iconicidad es menor todavía, porque eso de que el ojo vaya por aquí y para allá y no sé qué, todo facetado, pues es muy difícil reconocer que es el retrato de un marchant, aquella, ¿no? Pero bueno, todavía tiene un cierto nivel de iconicidad. Pero si seguimos para abajo, tenemos a los fauvistas, cuando ya el árbol podía ser rojo y las hojas violetas y el mar negro o amarillo, ¿no? Porque habían hecho lo que hacen los niños cuando todavía no asocian el color con la forma, ¿eh? Pues todavía estamos más abajo de lo que es la iconicidad, hasta llegar a lo que hizo Kandinsky, que fue un autor nacido creo que en el mismo año que Sorolla, pero para que os hagáis una idea, y Kandinsky empezó siendo un fauvista así, muy inquieto y tal, pero llegó a una conclusión a partir de la música, precisamente porque era músico. Y es que si la música, por mucha música programática, para quien sepa lo que haya, que quiere hacernos ver que es el cauce del río, o que es la nieve que cae, o que es la puerta que golpea, o no sé qué, pese a eso, es una abstracción. Es más fácil darse cuenta que en el arte de la música todo es una abstracción, porque, bueno, si el pato el lago de los cisnes, pues ni cisnes, ni lago, ni nada, pero claro, si tú te empeñas en verlo y además pones un... Vamos a dar paso ahora al vídeo grabado sobre el código artístico, que, como os decía al principio, pues es una especie de análisis de la obra artística desde un punto de vista no profesional, simplemente pues para cualquier persona que se acerque a la obra de arte y de alguna manera aprenda a apreciarla, conociendo pues esos elementos mínimos del código que pues a veces para los artistas son muy elementales, pero para un público no profesional pues no lo son. Entonces cosas como el carboncillo, como diferenciar la acuarela del acrílico, son elementos que pueden ser muy interesantes para comprender la obra de arte. Contemplar una obra de arte es una actividad estética que está al alcance de todos, pero no todos tenemos la capacidad de apreciarla. Para ello se requieren unos conocimientos que facilitan o establecen un diálogo con ella. No sabemos el impacto que te produce el contemplar una obra de arte. Podemos pensar que alguna vez habrás ido a un museo, habrás visitado una iglesia, o algún palacio. Habrás visto obras de arte en salas de exposiciones. Toda obra de arte se manifiesta a través de un soporte, cuadro de tela o de tabla o una pintura mural. Difícilmente una obra de arte puede dejar indiferente a un espectador. Su actitud ante la obra de arte dependerá de su sensibilidad, así como también de la sensibilidad y la personalidad del artista. El contemplar una obra de arte establece entre ambos un diálogo de sensibilidades. Una obra de arte puede motivar a otro artista a interpretar la sensación que ésta le produce. Son sobradamente conocidas las interpretaciones que hizo Picasso de las Meninas de Velázquez. O incluso la que hizo el equipo Crónica o los dibujos que hizo Renato Casaro, inspirándose en el nacimiento de Venus y la escuela de Atenas, sustituyendo los personajes originales por actores de cine. Más recientemente, los spots publicitarios de televisión se han valido de las obras de arte para vender sus productos, como es el caso del Caballero de la mano en el pecho del Greco o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci o los fusilamientos del 2 de mayo de Goya.
Todo ello prueba que la obra de arte produce un impacto en... Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado, que hayáis comprendido este código artístico de otra manera, diferente, y que os planteéis a partir de ahora pues, bucear un poco más en estos conceptos. Podéis, como cualquier vídeo de YouTube, podéis suscribiros a nuestro canal. Visual Art TV es el nombre del canal, y también comentar en todo aquello que se os haya quedado en el tintero, que no hayáis comprendido suficientemente, y espero que os haya gustado realmente este vídeo para que pues podáis ponerle pues, me gusta y suscribiros y todas esas cosas, y compartirlo también entre vuestros amigos. Bueno, pues sin más, me despido hasta el próximo vídeo.